Bien, quiero compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre la necesidad del consejo maravilloso de la palabra de Dios, y para eso vamos a tomar unos textos de la palabra. Vamos a hablar de esta necesidad que tenemos de ser guiados correctamente en este tiempo. Un tiempo difícil, como usted sabe, estamos viviendo un tiempo tremendo, el tiempo del fin. Las cosas están sucediendo aceleradamente. Al decir las cosas estoy hablando de la profecía bíblica que está en cumplimiento, algo que está aceleradamente cumpliéndose, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo sobre las guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, el mar embravecido. Todas las cosas que el Señor nos anticipó están ocurriendo, todo se está cumpliendo paso a paso de una manera tremenda. Por eso debemos estar bien aconsejados, debemos estar entendiendo sobre la palabra de Dios, y de ese tema quiero hablar, del buen consejo de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, y que tenemos que entender qué es lo que nos conviene a nosotros en este tiempo como cristianos, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo preciso en el cual estamos viviendo como cristianos. Todos sabemos que venimos a Cristo, tenemos diferentes maneras, podemos decir, hemos sido criados de diferentes maneras y tenemos enseñanzas y falta de enseñanza. Y bueno, cuando venimos a Cristo, todos luchamos por despojarnos y por formar nuestro carácter cristiano. Y por eso debemos amarnos y entendernos, y entender de que necesitamos el sano consejo del Espíritu Santo en nosotros. Y hay hombres y mujeres y hombres que están más adelantados en el camino, o sea que ya entraron más en el conocimiento de la palabra, que son los que Dios estableció como ministerio. Por ejemplo, los maestros, personas que tienen revelación, profetas y distintos ministerios que Dios levantó. Es para que nosotros tengamos bien claro lo que debemos hacer en nuestro crecimiento. Por eso es importante, y estos pasajes que voy a compartir con ustedes se refiere a este tema, que necesitamos ser entendidos de las cosas que van a suceder. Para eso vamos a tomar el capítulo 12 para comenzar del libro de Primera de Crónicas, donde nos habla del ejército de David. Pero vamos a tomar un texto en especial y vamos a hacer referencia nada más, porque son muy largos los textos, y bueno, los entendidos creo que van a entender como dice la palabra del Señor. Vamos a tomar entonces Primera de Crónicas 12, 32, nos habla de esta manera. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos en que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto es lo que dice este versículo, y en este nos vamos a basar. Así que este capítulo 12, si usted quiere leerlo, léalo. El capítulo 12 habla de ese ejército de David, cuando él luchaba encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y esos valientes, dice el capítulo 12, vinieron a ayudarlo en la guerra, a David. Vinieron muchísimos hombres de distintos lugares, hijos de Benjamín, de Judá, y bueno, usted puede mirar ahí la cantidad de hombres, de miles, los hijos de Simeón, 7.000 hombres, y así venían grupos grandes de hombres, guerreros, que venían a ayudar a David a formar ese ejército de Dios. Y hombres despreciados por muchos, pero se sumaban a esa lucha para hacer cumplir la palabra de Dios. También en este tiempo ocurre exactamente lo mismo. Y por eso acá nosotros tenemos que resaltar que de todos los valientes que venían a David, venía este grupo de los hijos de Isaacar, que dice la palabra que eran entendidos en los tiempos
en que sabían lo que Israel debía hacer. Y esto es lo que hoy necesitamos entender nosotros como creyentes, todas las denominaciones, todas las iglesias, todos los hermanos que fuimos criados de distintas formas, que fuimos torcidos muchas veces por este mundo, tenemos que ir a la base, ir a la raíz, ir a la guía del Espíritu Santo y a través de los hombres que están más adelantados que nosotros. Se necesita, porque si Dios estableció gente capacitada, profetas, maestros, hombres con visión, mujeres con visión, es para que guíen al pueblo en la palabra de Él, no de cualquier manera, sino por su palabra. Por eso aquí esto nos refleja lo que a David vinieron 200 principales, dice, entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, o sea, todos los hermanos, toda esa cantidad de guerreros, y David, juntos con estos varones, ellos sabían lo que tenían que hacer para hacer cumplir la palabra del Señor. Así que nosotros hoy también necesitamos de estos hombres que saben lo que debemos hacer, y sobre todas las cosas, estos hombres que están más adelantados en el conocimiento de la palabra. Por ejemplo, el libro de San Judas a nosotros nos habla de qué debemos hacer en este tiempo, cómo debemos buscar a Dios, orar a Dios. Y toda la Biblia nos enseña exactamente esto, que debemos escudriñar las Escrituras y creemos que en ella está la salvación y debemos tener la guía. Siempre hay alguien que está más adelantado que nosotros, que tiene revelación, pues debemos edificarnos los unos a los otros con la palabra del Señor. Por eso es necesario este grupo, así como hoy hay gente que sale a la calle, que predica, que reparte tratados, otros ministerios de música, de alabanza, pero siempre hay el que está prendido totalmente de la palabra y qué es lo que debemos de hacer. Por eso debemos analizar muy claramente que este es un tiempo peligroso, como dice la palabra, es un tiempo de mucha confusión y queda poco tiempo, estamos en el tiempo del fin, como le dije desde el comienzo. Entonces debemos preguntarle a Dios qué debemos hacer, y Dios nos muestra claramente que nosotros debemos ir hacia el arrepentimiento, Por eso compartimos estos pasajes, ¿no es cierto? Porque debemos ir hacia ese arrepentimiento. No nos queda más tiempo que arrepentirnos y purificarnos de toda nuestra maldad, de la inmundicia de nuestro corazón, aceptándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, sin, como dice la palabra del Señor, perdonándonos, porque Él dijo en ese pasaje, Pedro le preguntó ¿cuántas veces he de perdonar? Y el Señor le dijo 70 veces 7. O sea que siempre debemos tolerar y debemos perdonar a nuestros hermanos, porque todos estamos siendo edificados y todos tenemos que arrepentirnos. Jesucristo dijo, arrepentidos todos o todos pereceréis. Él lo dijo claramente en la Biblia y nosotros lo podemos ver. Ahora, hay textos preciosos que podemos compartir en el nombre del Señor. San Mateo 3, por ejemplo, 2 y 3, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la predicación de Juan el Bautista, el capítulo 3 de San Mateo, donde nos dice claramente cuando él vino a anunciar, ¿no es cierto? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Escuchó? Es algo precioso aquí cuando Juan el Bautista para anunciar ahí en el desierto de Judea, él le llama al arrepentimiento, y es lo que hoy la palabra de Dios también nos está llamando
al arrepentimiento, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Por eso necesitamos saber qué debemos hacer. Hoy usted puede ver miles de denominaciones que están dedicadas a ese éxito ministerial, que están desviadas, preciosos hermanos, que están siendo desviados por la falta de conocimiento y no hay arrepentimiento, no hay manera de volver al amor de Dios, el amor al prójimo, a la piedad, sino que están en otro camino que es la prosperidad, el deseo de todas las cosas, menos de lo que realmente necesitamos hacer. Por eso hablamos de este texto, de estos varones que vinieron con David, los hijos de Isaacar, eran entendidos en lo que Israel debía hacer. Hoy también hay gente entendida de lo que hoy debemos hacer como cristianos. Debemos arrepentirnos, debemos buscar, debemos ayudarnos, perdonarnos, y a los que están en ese fuego del pecado, tratar de, como nosotros estamos tratando de salir, también tratarlos de ayudar a eso, a salir de las situaciones que están de pecado, de equivocación, de dormidera espiritual. Por eso, hermanos, debemos de considerar estas cosas. Aquí Juan, el Bautista, les llama a todos, cuando llegó el tiempo que él tenía que preparar el camino del Señor, él los llama a enderezar las sendas a todos. Juan se presenta, un hombre consagrado a Dios, un hombre que nació, fue concebido antes, 6 meses antes que Jesús, porque él era el que debía anunciar. Él empezó antes que Jesús el ministerio, porque siempre necesitamos uno que prepare el camino. Así como alguien preparó mi camino para llegar a Cristo, alguien me predicó, alguien me habló. Por eso el ministerio de Juan, pienso yo humildemente que viene porque vino antes, porque él tenía que preparar el camino, como decía Isaías. Vos que claman en el desierto, preparar el camino del Señor. Si nació antes es porque debía. Así también es el que nos enseñó a nosotros, nuestro Padre espiritual. Usted debe tener un Padre espiritual, alguien que le predicó, como yo lo tengo, alguien que me habló, alguien que preparó el camino para que Cristo nazca en mí. Entonces, ¿qué le dijo Juan? Le llamó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, nuevamente el reino de los cielos se acerca a nosotros. El Señor viene pronto. Y el reino de los cielos se acerca a nosotros para darnos un escape, para darnos una salida de este mundo perdido, de este mundo que está mal, de este mundo que se cae en pedazos. Dios, hoy el reino de los cielos se acerca y nos dice que salgamos del pecado, que escapemos, que nos haya arrepentimiento genuino. Señor, yo no quiero ser más así. Señor, yo quiero sacar esa inmundicia profunda de mi alma. Quiero limpiar mi alma. Hay cosas que vienen desde el vientre de mi madre. Hay cosas que vienen desde lo profundo de la educación, de la desviación de este mundo. Y yo no quiero eso, Señor, en mi vida. Como el adulterio, como la fornicación, como el deseo, como la inmundicia que nos vendieron y que nos metieron cada día más en la cabeza, el consumismo, la desesperación por ser, por tener, por figurar, la soberbia humana. Todas esas cosas tenemos que clamar al Señor en arrepentimiento para limpiarnos verdaderamente. Esto es lo que debemos hacer y no preocuparnos por tantas cosas, porque la vida es corta. La vejez llega, el tiempo se nos acaba, a cada uno personalmente. Entonces debemos saber qué es lo que vamos a hacer. David tenía esta gente que vino a él, que eran entendidos. Quizás no eran guerreros de primera línea, quizás no empuñaban una espada, quizás no salían a repartir tratados, pero sí tenían consejo de acuerdo a la palabra y al Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros hoy debemos escuchar también la voz del Espíritu a través de los hermanos que ya han entrado a nadar en el conocimiento, en el río de la vida. Querido hermano, hay muchísimos textos que se pueden compartir viendo la necesidad del arrepentimiento. Y vamos a compartir otros textos en el nombre del Señor, en el libro de San Marcos,
Vamos a considerar el libro de San Marcos 1:15. Dice la palabra del Señor de esta manera, estoy leyendo la Biblia. Dice, usted puede mirarlo, 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Eso es lo que hoy vuelve a decirnos el Señor: arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, creed en la palabra de Dios, que es nuestra única salida, es nuestro único escape, es nuestra única esperanza. No existe otra puerta para nosotros. El mundo se termina y las cosas que están en él, y debemos prepararnos para ese escape. Necesitamos prepararnos para ese escape maravilloso que Dios preparó para nosotros. Así que grabémonos esto en la cabeza: arrepentidos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio no es de cualquier manera, sino tomar toda la palabra del Señor como tiene que ser y purificarnos en lo profundo de nuestra alma. Porque escrito está: el alma que peque, esa morirá. O sea que tiene que haber arrepentimiento genuino, tiene que haber un encuentro con el Señor donde le reconozcamos a Él que Él es la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Así que es Él el autor y consumador de nuestra fe, es Él nuestra única salida, es el Señor, su sangre, su sacrificio, su entrega, es el Verbo, es la sabiduría, es el consejero, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Verbo, el Dios mismo hecho carne, que nos habla a nosotros a través del Santo Espíritu y de su palabra maravillosa. Entonces debemos creerle en este tiempo, que el tiempo es corto y que viene, y que el reino de los cielos está acercado a nosotros, está cerquita, está a nuestro alcance. No tenemos que ir a Francia, no tenemos que ir a Australia, no tenemos que ir a Estados Unidos. Está aquí, está al lado nuestro, está al lado tuyo, está en tu casa, está en todo lugar donde estás tú. Así que recibe fuerza de parte de la palabra de Dios, y que podamos enfrentar esta entrega hacia nuestro Señor Jesucristo como un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Que Dios te ayude a vos y que me ayude a mí, que nos ayude a todos a encontrar esta senda, esta puerta estrecha, entrar por esta puerta estrecha, que muchos no la hallarán. Así que, mis hermanos, compartamos estas cosas. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos otro pasaje, Hechos 2:38. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Después que estuvieron en el aposento alto, después que sucedió todas las cosas maravillosas que habla el libro de los Hechos, dice que al oír esto, 2:37 de Hechos, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La gente preguntándole a los discípulos, a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Porque vieron todo lo sucedido y la gloria de Dios, y estaban sorprendidos. Entonces querían acercarse. Pedro les dijo, 2:38 de hecho, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Está claro acá la palabra del Señor. Sigue el versículo 40 y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hoy la palabra nos está diciendo exactamente lo mismo: sed salvos de esta perversa generación. El mundo está pervertido. Usted ve las guerras,
usted ve la guerra geopolítica, usted ve el mundo de mentiras, de maldad, está en todos lados. La maldad, los demonios trabajando de una forma destructiva total, el hombre con la cabeza totalmente perturbada, y nosotros debemos buscar el consejo de la palabra de Dios. No debemos permitir que nos desvíen de lo que Cristo nos enseña y nos habla. Por eso le dijo Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hoy también debemos hacer, un compromiso real, maduro con Cristo, nuestro Señor, para perdón de pecados, porque ahí está el perdón de pecados, no en el simbolismo, ¿no es cierto?, del bautismo, sino que en el proceso que Dios trae después del bautismo. Hay un proceso por el Espíritu Santo donde nos va hablando y nos va limpiando, nos va purificando. Y acá habla claro Pedro: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Porque ahí viene la ayuda al perdón, viene en el arrepentimiento. Y después viene el proceso de regeneración donde formamos nuestro carácter cristiano. Por eso, mi querido hermano, amigo, compartimos esta palabra con ese ánimo para que todos seamos animados a encontrar. Aquellos hijos de Isaacar tenían el consejo para todos los guerreros que vinieron con David, tenían el consejo del entendimiento de lo que Israel debía hacer. Bueno, hoy también nosotros tenemos el Espíritu Santo que debemos entender y comprender qué es lo que nos conviene hoy hacer a nosotros. Hechos de los Apóstoles, Pedro le dijo: arrepentidos, y le dijo lo que tenían que hacer. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor Dios llamare. Hoy Dios nos está llamando, como dijo Pedro, nos está llamando a ese arrepentimiento real y verdadero. Querido amigo, realmente tenemos que considerar estas cosas. Y cuando vamos 3:19 de Apocalipsis, 3:19 del libro de Apocalipsis nos habla claramente, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese lo que le dice el Señor Jesucristo a la iglesia, la última etapa de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Usted puede encontrar en la Biblia 3:14 el mensaje a la Odisea, léalo completo y usted va a ver que Dios le habla claramente, porque Dios reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios le está llamando a un entendimiento claro de lo que tiene que hacer. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy Dios está a la puerta llamándonos al arrepentimiento. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si abrimos la puerta hoy al entendimiento de lo que nos dice el Espíritu Santo, nosotros vamos a dejar entrar a Jesús y Él nos va a dar el alimento necesario para que seamos edificados y que seamos salvos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjese el galardón que Dios tiene para nosotros. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario en la obediencia hacia la palabra, hacia lo que Él debía hacer. Así que nosotros también estamos llamados a vencer y a entender primero y a vencer, como dice la palabra. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto quiero cerrar y decirte, hermano, escuchemos a aquellos que Dios nos habla por su palabra, aquellos hombres que Dios levantó para abrir nuestros ojos, porque están más preparados, están siendo enseñados, tienen revelación, y entonces necesitamos escuchar, pero siempre con la guía del Espíritu y con la palabra, como decía mi pastor, con el colador en la mano que es la Biblia. Tenemos que ver siempre la Escritura y tenemos que analizar lo que se nos dice, lo que se nos enseña. Así que
Acuérdese de los hijos de Isaacar para considerar estas cosas. Acuérdese de Hechos de los Apóstoles y del arrepentimiento que Dios nos está llamando. Cristo nos llama al arrepentimiento. Vuelvo a repetirle lo que le dije al comienzo. El Señor dijo claramente: arrepentidos todos o todos pereceréis. O sea que todos, absolutamente, pecado chico, pecado grande, todos debemos ir a los pies de Jesucristo cada día y clamar por la misericordia, no solo por nosotros, sino por Israel, por Jerusalén y por todas las iglesias del mundo, por todos los creyentes del mundo, en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en este tiempo y que puedas tú tomar una decisión real y verdadera.